es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en el segundo programa de la semana. Muchas gracias por acompañarnos. Lo sabrán ustedes porque lo hemos abordado muchas veces durante las últimas semanas. El turismo es uno de los sectores más afectados, prácticamente devastados por la crisis económica agravada por el COVID-19. Y hay salidas, digamos, que podrían ser creativas, pero que tienen que ver directamente con el sector turístico. ¿A qué me refiero? Es muy complicado que desde la generalidad, sin conocer, digamos, las realidades de cada sector, uno empiece a tirar soluciones generales. Entonces uno diga, bueno, es que hay que ayudar a los empresarios en general a enfrentar los créditos, por ejemplo, o a sostener sus nóminas. Pero lo cierto es que cada uno de los sectores tiene diferentes características que hacen particular el abordaje a esa situación. Incluso la igualdad, hoy la conocemos como que la igualdad es tratar a cada quien como se merece, es decir, dentro de las circunstancias propias de cada persona. Y eso es lo que vamos a intentar abordar hoy en el problema gravísimo del desempleo y de la inactividad económica que vive el sector turístico. Así es que voy a presentarles a mis invitados del día de hoy, don Pedro Muñoz, que es diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Don Pedro, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Gracias, don Pedro, por estar con nosotros. Don Rubén Acón, que es presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Don Rubén, ¿cómo le va? Muy bien, don Randall, y un saludo a todos los panelistas y por supuesto a todos los radioescuchas. Gracias, don Arnoldo Beche también nos acompaña esta tarde, vicepresidente de Canatur y miembro de la Cámara de Hoteles. Don Arnoldo, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos aportarles un poco de datos interesantes. Gracias, a don Boris Marchillani, que es miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Comercio de Quepos. Discúlpeme, don Boris, si pronuncié mal su apellido y si no me corrige con toda confianza. Don Boris, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y don Raldo, no se preocupe que no es ni el primero ni será el último en fastidiar mi apellido, me llamo Boris. Ok, pero entonces, sí lo dije mal. No se preocupe. Al resto del programa le diré solo a don Boris. Me parece excelente. Y nos ahorramos enredos. Permítame empezar con don Rubén. Creo que es la cuarta ocasión o quinta, don Rubén, que hablo con usted desde el tema desde que arrancó la pandemia y desde que se generó una crisis agravada, ojo, no causada por el COVID-19. Y recuerdo una de las primeras conversaciones. Usted tremendamente positivo, Rubén. Recuerdo que yo lo vacilé incluso en esa entrevista y le dije, hombre, pero ¿cómo va a ser tan positivo? Usted me decía, estamos a punto de arreglar, no sé qué, estamos a punto de arreglar. Bueno, lamento decirle que yo tenía razón en criticarlo por positivo, don Rubén, porque realmente la situación es muy compleja y hace falta entendimiento de las particularidades, insisto, que tiene el sector turístico, don Rubén. Vamos a ver, don Randall, sin que suene como excusa, ¿verdad? Lo cierto es que esta situación para nosotros fue inédita, no teníamos antecedentes, se manejó, digamos que con una fórmula conocida de prueba y error, ¿verdad? Nosotros creíamos efectivamente que era un tema de 3-4 meses y que posteriormente íbamos a entrar en una fase de recuperación, pero bueno, lamentablemente usted tenía razón y hoy estamos ya conscientes de que esto va a tomar no meses sino años para que el sector se recupere. La IATA, la Asociación
Nacional de Transporte Aéreo ha estimado que los números del 2019 serán hasta 4 o 5 años, así que ahora hoy, conscientes de esta situación, tenemos que apuntar a soluciones, a medidas y acciones, considerando este elemento de un tiempo bastante largo, 4 o 5 años, para recuperar al sector. Disculpen que haga lo que voy a hacer, pero como habrán visto, estoy en mi oficina y se me desconectó el cable de la computadora, así es que en vivo voy a conectarla, porque no quiero perder la conexión con ustedes en medio del programa, así que me disculpan. Ya, listo. Y Glenn, que están todas, indudablemente. Don Arnoldo, sí, nos vamos a devolver 5 años en el tiempo, o nos devolvimos 5 años en el tiempo, pero nos devolvimos 5 años en el tiempo, pero las deudas se quedaron en el presente, es decir, todas las inversiones, los costos, la infraestructura pendiente, la nómina, ¿verdad?, sigue siendo la del presente, simplemente con un mercado que ha regresado a cero y que durará 5 años en llegar a lo que estábamos el año pasado, Arnoldo. Supuestamente esos son los números. Para ponerlo así, el próximo año vamos a estar experimentando los momentos que pasamos más o menos hace 30 años, en los años 90, según las estimaciones de líneas aéreas. Yo creo que lo que trae el COVID es que viene a poner en evidencia todos los problemas que venimos luchando desde hace años y que venimos acarreando, y siento que llegó el momento donde simplemente se derramó el vaso y nos damos cuenta que todo lo que hemos venido hablando los empresarios, los hoteleros de este país, cae en la realidad y es donde ya realmente necesitamos esa ayuda de todos los entes y buscar cómo volver a ser competitivos y volver a formar un mercado. Sí, lo que pasa es que no hay tiempo, es decir, la crisis apremia hoy. Don Boris, usted es miembro de la Cámara de uno de los sectores más dinámicos respecto al turismo en Costa Rica, y supongo, cuando uno va a Quepos, va a Manuel Antonio, ve que todo el ecosistema está basado en el turismo y es prácticamente un switch que se apagó. Y lo lamentable es que, insisto, no hay tiempo, pero ya han pasado 5 meses, casi 6 meses, desde que no tenemos tiempo, don Boris. Sí, así es. La primera función que tuve que hacer fue meterme para tratar de conseguir dinero para que la gente del pueblo coma, y esa fue esta ley que fui ayer a Casa Presidencial, a la firma, que fueron los 7,000 millones de colones para trabajos del Parque Nacional, etcétera, para que Quepos pueda sobrevivir. Porque hay ciertos lugares en Costa Rica que sí dependen 100% del turismo, Quepos siendo uno. No sé qué va a pasar en Pueblo Viejo, no sé qué va a pasar en Tamarindo. Es un problemón, y sobre todo por el hecho de que no somos hoteles, vamos a decir, donde balanceamos nuestras finanzas a nivel internacional, porque somos más que todo pequeños MIPYMES. Los 84 hoteles que hay en Quepos, por ejemplo, solamente uno de ellos supera 100 habitaciones, no hay más. El resto son todos entre 15, 10 a 50, 80, habrán 4 o 5 de 80, pero la gran mayoría somos todos MIPYMES. Y ahí esos son los que sufren realmente más, aunque en esta la situación es muy balanceada. El MIPYME sufre, pero el grande también. Entonces, es la primera vez que nos encontramos en el turismo agarrado de las manos todos, los grandes y los pequeños, porque la problemática es igual. ¿Aló? Don Boris, ¿usted me escucha? Sí, ¿cómo no? Es que, ¿y ustedes me observan bien? No te estás moviendo. No te vemos, Randall. Ese es el detalle. De hecho, don Pedro, yo lo sigo oyendo en la señal de la yo reseteo la cámara, pues
pues le agradecería mucho. Porque me quedé ahí congelado de los datos. Si quiere agarrar el churuco. ¿Quiere que agarre el churuco un toquecito? Bueno, hombre, no pensé que esto pasara nunca, pero si agarro el churuco 2 minutos mientras reseteo mi cámara, todo está bien. Sobre todo, gusto. Pedro. Bueno, periodista. Dame un chance, abrazo, además. Dame chance, Randall. Vamos a ver. Adelante. Excelente. Pedro, adelante. Yo creo que los expositores nos han hecho un claro diagnóstico de la oscura situación en la que se encuentra el sector turístico. Creo que deberíamos cambiar la conversación a la parte propositiva. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Yo tengo algunas propuestas, pero me gustaría escuchar a nuestros distinguidos representantes del sector turismo para que nos planteen algunas posibles soluciones, las debatamos, porque necesitamos soluciones reales para ver la luz al final del túnel. Yo quiero comenzar con don Boris. Don Boris, usted podría ser tan gentil de hacernos una propuesta de solución y luego vamos hablando con los otros compañeros que nos acompañan esta tarde aquí en Matices. Este es Pedro Muñoz sustituyendo momentáneamente a don Randall primero. Sí, Pedro y don Randall. Básicamente una que es muy importante es, yo digo siempre, no es bueno caer en los mismos errores 2 veces. Esta no es la primera crisis de Costa Rica, esta es la segunda crisis de Costa Rica. La primera fue en el 2009-2010, cuando se cayó el mercado norteamericano, donde se buscaron soluciones, sobre todo para el caso de MIPYME, se buscaron soluciones de tratar de dar avales a través de la banca que se estaba inaugurando en ese momento. Y básicamente esa ley no funcionó para absolutamente nada. La razón por la cual no funcionó es porque tenemos la tendencia a burocratizar todo lo que hacemos. Y desgraciadamente, cuando hay crisis y usted está desangrando, no sirve que le expliquen cómo será la operación. Lo que importa es que le pongan el torniquete y que le tapen esa herida, ¿verdad? ¿Cuál es ese torniquete, don Boris? El torniquete resulta ser que los avales que están solicitando a través de los Fondo Monetario Internacional, etcétera, están solicitando que para el 31 de diciembre las empresas, ¿verdad? Las empresas que estén funcionando para ese momento y cumplan con todos los requisitos de la SUGEF puedan tomar esos avales. Sin embargo, ¿para qué nos sirve eso? Si para diciembre del 2019 teníamos... ¿Qué es un aval, don Boris? Explíquenle, por favor, a los costarricenses en cristiano. Una garantía, el gobierno nos da una garantía de que ellos van a pagar si nosotros no cumplimos con las deudas que hemos sacado. Básicamente es un fiador. El gobierno nos sirve de fiadores al préstamo que saquemos. Por lo tanto, en diciembre del 2019, si vemos, hay gente que estaba tardía con la caja, que estaba tardía con los impuestos, que estaba tardía con X, Y, Z cosas. Alguna gente estaba en convenio preventivo. En resumidas cuentas, si estamos tratando de conseguir esas fianzas, esas garantías, las estamos de conseguir por una razón, para sacar el país del problema. Y el problema no son tanto el sector turístico como todos los empleados del sector turístico cuando hablamos desde un helicóptero acerca de la problemática del país. Por lo tanto, lo voy a interrumpir, don Boris. Le quiero preguntar a la señora Con. Señora Con, usted nos dice que este es un problema que va a durar por lo menos 5 años. Entonces, esto significaría que los avales tendrían que emitirse hasta por 5 años, hasta que las empresas turísticas vuelvan a poder sostenerse sobre sus propias piernas. Don Pedro, vamos a ver, para que la industria del turismo salga adelante, básicamente hay, digamos que 3 medidas que yo considero que son necesarias de implementar al mismo tiempo. Una es las deudas actuales, hacer una readecuación de las deudas actuales para pasarlas a un plazo mayor, a una menor tasa de interés, incluso con un periodo de gracia. La otra es permitirnos operar, o sea, hay que abrir las fronteras. Sin clientes, sin turistas, no habrá manera de salir adelante. Y lo último es permitir de alguna manera reducir nuestros costos de operación. Los costos de operación que ha, digamos, afectado al turismo durante años, hoy
ya son insostenibles. De manera que, si a usted le parece, don Pedro, podríamos enfocarnos en algunos de estos temas. Usted decide cuál. Por favor, enfóquese en los tres, señora Con. Bueno, son muy importantes los tres. Claro, para con las deudas actuales, ya esas deudas están garantizadas, de manera que no se requiere más que voluntad política, entendiendo que los bancos necesitan ayuda para que el calce de las entradas y las salidas de los dineros que manejan los bancos no se vea afectado. Y en ese sentido nosotros hemos pedido un préstamo internacional que le permita a los bancos generarnos esos plazos mayores. Lo otro es lo que estaba diciendo Boris, necesitamos capital de trabajo adicional que, digamos, esté garantizado con un fondo de avales, digamos, que el gobierno en este momento está impulsando, de manera que sea como un fiador y nosotros tengamos... ¿Por cuánto plazo se necesitaría esos avales, dado lo que usted explicó al principio del programa, que este es un problema que se estima va a durar unos 5 años? Sí, yo entiendo que eso se está haciendo con una, digamos, colaboración del BESI, un préstamo a años, con 5 años de gracia, unas tasas de interés bastante razonables. Eso le permitiría al sector financiero darle un aval que podría ir de 5 a 10 años, 1, 2, 3 años de gracia. Eso le permitiría al sector sostenerse durante estos 5 años, que los ingresos van a ser bastante reducidos, y sobre todo, lo más importante, mantener el empleo. Así que yo creo que esa parte, digamos, financiera, está a medio camino. Lo que no ¿Estaría el sector dispuesto a dar una garantía adicional sobre las futuras ventas, los futuros flujos, como una garantía de que ese dinero se va a repagar tanto a los acreedores y que el Estado va a tener esa garantía adicional? Sí, efectivamente hay que ser creativos. Una manera es traer a valor presente los flujos futuros, pero bueno, vamos a ver, no todos pueden hacer eso, no todos pueden aportar garantía adicional, ahí es donde entra el aval del fondo de avales de cartera. Pero sí, hay algunas empresas que pueden aportar garantías reales adicionales. No, yo me refería a los flujos propiamente, no garantías reales, sino los flujos, las futuras ventas que tendrían el sector turismo. No, Pedro, está haciendo que me vayan a echar ahorita. Adelante, Randall, ya, gracias. Yo estaba ya asustado que ya se me estaban acabando las preguntas. Gracias. Me estaba gracias. sudando la gota gorda aquí. Gracias, bienvenido. Nunca me habías hecho tanta gracia como verte ahora. Gracias, don Pedro, además. Vean, yo tuve a los señores que planificaron los fondos de avales aquí en Matices. Y realmente, aunque entiendo la estructura, digamos, sobre la que se creó, yo creo que igual que en la mayoría de temas existe un divorcio entre lo que vivimos todos los costarricenses en la realidad. Ok, ¿a qué me refiero? Si yo tenía una estructura de costos relacionado con alguna deuda antes de la pandemia, ya tengo casi 6 meses de atraso, ¿verdad? Son 6 meses. En esas condiciones, cuando yo llego a pedir un aval o me va a dar un aval, bajo la estructura actual, yo voy a tener que garantizar el 20% de esa deuda, porque el aval solo es el 80%. Vean, nadie, bajo las reglas de su jefe, absolutamente nadie le prestan con 6 meses de atraso en nada. Y entonces resulta que se vuelve se vuelve un fondo de financiamiento para personas que están bien o empresas que están bien durante la pandemia, pero no las que están mal, don Rubén. Bueno, vamos a ver, la mayoría de las empresas recibieron un periodo de moratoria de 3, 6, 9 meses. Los que recibieron 6 meses ya se les venció. Los que tienen un poquito más de tiempo están hasta diciembre. Pero vamos a ver, ya la SUGEF estableció que se va a evaluar a las empresas
analizando su funcionamiento pre-COVID, de manera que ya se varió un requisito como el que usted señala, de manera que eso no sería excusa para que los bancos nos puedan prestar. De manera que, vamos a ver, usted tiene razón, el problema es que las cosas tardan mucho tiempo, pero todavía estamos oportunos. Si este gran fondo de avales nacional se aprueba y de acuerdo a los, digamos, estimados de tiempo, ya para finales de septiembre tendríamos hasta el reglamento y posiblemente en octubre se empezarían a generar los primeros avales, de manera que todavía estamos a tiempo. Don Rubén, perdón que lo interrumpa, pero usted tiene una empresa. Sí, correcto. ¿Y tiene deudas en esa empresa? Claro. ¿Y la tiene cerrada? No, estoy tratando de sostenerla ahí con reducciones de jornadas, suspensiones de trabajo. Claro, pero es una empresa turística, perdón, me refiero. Sí, sí. Ok. Usted en este instante va a principios de octubre a negociar un aval y le dicen, sí, pero tiene que garantizarme el otro 20%. Y se lo pregunto con toda confianza porque su plata son fondos privados. ¿Tiene con qué garantizar ese 20%? Vamos a ver, don Randall, la idea de que el aval cubra hasta un 20% es para darle la oportunidad a los bancos a que asuman ese 20% de riesgo. O sea, no necesariamente yo voy a tener que aportar un 20% de garantía para cubrirle el 100% del préstamo al banco. La esperanza es que con una cobertura del 80% del apetito del banco sea tal de que esté dispuesto a asumir ese riesgo del 20%. Esa es la teoría. Obviamente, caso por caso, si usted tenía una operación exitosa pre-COVID, usted ha sido cliente del banco por años y la teoría es que sí le podrían dar a usted el préstamo con el aval del 80% sin necesidad de usted aportar una garantía. Pero eso no va a ser todos los casos, estamos claros. En algunos casos sí, posiblemente los bancos sean un poco más rigurosos y más estrictos. Pero la teoría es que con un aval del 80% el banco está en la disposición de asumir un riesgo. Don Boris decía no con la cabeza. Sí, no, digo no, y quiero que lo redacten en sus documentos hoy, porque no me gusta ser mago, pero todo lo que he dicho en cada una de las repetidas ocasiones que yo he pasado leyes por la Asamblea Legislativa, nunca me he equivocado hasta el momento. La ley de MIPYMES turísticos que pasé en el 2009 con la ayuda de muchos de los compañeros de todos los partidos, les dije claramente que si se iban a regir por la SUGEF, que no la pasaran porque estaban haciendo algo absurdo y que iban a terminar echando a la basura y creando una incertidumbre nacional y social sobre una problemática que no se podía subsanar si las reglas de la SUGEF están funcionando. O sea, ¿cuál es la base? Yo soy matemático y como matemático yo voy a buscar la base del problema. ¿Cuál es la base del problema? ¿Son las empresas o son los empleados? Si son los empleados, entonces ¿por qué no le metemos la SUGEF a los empleados? O hablamos con el Ministerio de Trabajo y la Caja, que son los que deberían de ser primordiales en la ley de avales. Los que deberían ser primordiales en la ley de avales son para diciembre del 2019, el 31 de diciembre. ¿Cuántos empleados tenía esa empresa? No si llegó tarde con la Caja o si tiene 3 días de esto o si tiene 5 días de aquello. Porque si nos vamos por esa regla, escríbalo ya. Escríbalo ya. Esa ley va a ayudar solamente a las empresas inmensas y los MIPYMES nos vamos todos a la fiesta. Y somos el 84% de las empresas turísticas. ¿Ve? Se los digo, redáctenlo ya. Nos vamos todos al piso porque la mayoría no serán aceptados bajo las reglas de la SUGEF. Y no estoy hablando de mi caso, ¿ok? Pero sí se los digo que esa es la realidad. Ahora, si queremos andar con supuesto, como siempre andamos con pajaritos en el aire, pues hagámoslo. Pero eso sí, recuerden el nivel de responsabilidad que hay en la gran caída de empresas que están ahí. Lo digo porque está mi amigo don Pedro, y para que Pedro tenga muy, muy claro
Se lo dije igual a 3 diputados en aquella ocasión y no me lo creyeron. ¿Saben cuántos préstamos salieron de la banca de desarrollo para la ley de MIPYMES del 2010? 0. Si estamos haciendo el mismo juego, por favor no perdamos el tiempo y encontremos otras soluciones más sencillas. Las soluciones complicadas aquí no hay espacio ni tiempo porque hay gente muriéndose de hambre. Esa es la gran diferencia. Aquí hay gente muriéndose de hambre. Vamos a tener el AMPA, vamos a tener las drogas, vamos a tener todo una telaraña inmensa. Pero cuando quieras cambiar de tópico me avisas para hablar sobre el ICE. Ya casi, pero antes de darle la palabra a don Rubén, que levantó la mano, es que a don Pedro le quedó facilísimo, no contestó nada, solo hizo preguntas. Y yo quería preguntarle algo, don Pedro. Es que, o sea, estás admitiendo que a vos te toca fácil siempre porque no contestas nada. Más fácil que a ustedes, sí. Pero le iba a plantear una cosa. Estamos en una situación, el presidente lo dijo así, de guerra. Yo diría una operación arroz y frijoles. Es decir, realmente, si a mí me ponen a valorar en una situación tan calamitosa como la que estamos viviendo, a mí realmente no pondría como prioridad, por ejemplo, que alguien encuentre trabajo regulado al 100% en ese instante. O sea, en ese instante que suba la informalidad no es una prioridad. La cosa es que alguien tenga trabajo, aunque sea para comer mañana. Entonces, cuando uno pone de prioridad los controles respecto a la SUGEF, por ejemplo, o pone como prioridad también el tema de estar al día en la caja, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, sí, pero es que usted tiene que estar al día en la caja para que le puedan aplicar entonces los beneficios por la pandemia. Pierde la razón de ser de ayudarnos en una situación de completa guerra, don Pedro. Y a mí me parece que aunque el Ejecutivo varias veces ha señalado que estamos en una situación difícil, le falta fuerza a esa descripción. Estamos en una calamidad realmente económica, don Pedro. Así es. En primer lugar, hay que permitirle a las empresas y a los empleados que paguen la caja por el tiempo real trabajado. Puede ser que usted tenga una empresa y tenga un empleado que solo trabaje medio tiempo, un cuarto de tiempo, que entonces se le permita tanto al empleado como a la empresa pagarle a la caja sobre ese cuarto de tiempo, no por un tiempo completo. Ese es un proyecto de ley que yo presenté desde mayo del año pasado, que ya era necesario antes de la pandemia y que por supuesto es aún más necesario hoy. El otro tema es el tema de los trabajadores independientes. Esos trabajadores independientes quieren acercar a la caja, se les cobra prácticamente el doble de lo que paga un trabajador común y corriente. Y además, yo le daría una amnistía a las empresas pequeñas y medianas y grandes para que se regularicen ante la caja. Esos son 3 proyectos de ley que yo he presentado, que están presentados desde mayo del año pasado y que el gobierno no ha querido impulsar. Sí, eso es una discúlpeme, pero eso es una tontera completa. Yo se lo planteé a los gerentes de la caja incluso al aire. ¿Cómo es posible que si usted quiere, usted tiene 8 años y dice voy a pasar a lo formal, voy a ir a la caja, señores, vengo a inscribirme, lo primero que dicen es ¿cuántos años lleva? Sin esto, 8, no señor, pague. Yo ni a la esquina, o sea, es que hay que ser realista, ni a la esquina de la caja me arrimo, don Pedro. Eso, yo no sé por qué a la caja le cuesta tanto valorar que no va a recuperar ni un 5 de esos 8 años, ¿verdad? Y entonces es más fácil empezar a recuperar hoy que seguir sin ingresar dinero en los próximos 20 años que dure esa persona en la informalidad. Sin lugar a dudas. Y si no lo entendían antes de la pandemia, ahora durante la pandemia sí tienen que entenderlo. Y como le digo, esos proyectos están planteados desde mayo del año pasado, pero aquí en la Asamblea Legislativa no avanzan. El otro tema es el tema del costo eléctrico. Hoy a las empresas turísticas se les cobra por el pico que hayan tenido durante un periodo. Pero entonces, si esa empresa pasó 6 días cerrada y abrió un día o abrió 2 días y llegó un pico, le van a cobrar por los 7 días de la semana con ese pico. Entonces, ¿cuál es la realidad que enfrentan las empresas hoy? Que les cae la caja con un bate de aluminio encima para darles por la cabeza, que no importa si tienen un trabajador que trabaja un cuarto de tiempo, les cobran el tiempo completo, y al mismo tiempo están en el ICE y las compañías eléctricas cobrándoles
por el pico más alto durante la semana, independientemente de los días que estuvieran cerrados. Con esas condiciones no hay fondo de avales, por más potente que sea, que nos permita salir adelante. Por eso, ese es el tercer tema que puso en la mesa don Rubén Agón, y me parece que es un tema muy válido. Pero entonces, para entender lo que me está diciendo, si yo estoy en mi casa un mes, ¿verdad? Y entonces resulta que, no sé, que mis hijos y mi familia y mi esposa se van de vacaciones, entonces todos se van de vacaciones, yo me quedo solo en la casa, no prendo ni un solo dispositivo eléctrico para que me llegue cero en el recibo, y llego un día y prendo la secadora, me van a facturar todo el mes como el día que prendí la secadora, don Pedro. Así es, si es un hotel, a los hoteles les cobran así, y estoy seguro que los señores aquí presentes pueden explicar el tema mejor que yo, pero así es. No sé si aplica exactamente así en el caso de un hogar, pero en el caso de un hotel aplica así. No, supongo que no, le estaba poniendo el ejemplo para el tema de los hoteles. Pero así es, si es un hotel, así funciona, y yo más bien le digo a los señores que confirmen lo que yo estoy diciendo. Don Rubén, que me levantó la mano. Sí, bueno, para no dejar pasar el tema anterior, este gran fondo de avales, dichosamente no se va a hacer con el sistema banca de desarrollo, porque si no caeríamos como lo que estaba diciendo don Boris, que en la ocasión anterior pues no hubo manera de conseguir avales del sistema de banca para el desarrollo. Va a ser un aval que va a manejarse diferente. El fideicomitente es el Ministerio de Hacienda, el fiduciario va a ser el Instituto Nacional de Seguros, y se va a manejar con reglas que no tienen que ver a su jefe, ¿verdad? De manera que por eso es que yo siento que hay posibilidades. Pero volviendo al tema de lo eléctrico... Oiga, yo lo veo muy pro gobierno, Rubén, pero bueno. yo trato de ser positivo, yo trato de ser positivo, pero sí hay que hacer mejoras, digámoslo así. Por ejemplo, en este fondo de avales, aprovecho que está don Pedro, se está estableciendo que la junta directiva sean 5 personas, 2 del sector privado, pero los 2 del sector privado son nombrados por el gobierno, y ahí yo creo que deberíamos introducir una modificación para que los representantes en esta junta administradora de este gran fondo de avales sean nombrados, por ejemplo, por UCAEP, no por el Consejo de Gobierno, ¿verdad? Que UCAEP presente una terna y etcétera, ¿verdad? Don Rubén, perdón, antes de pasar al tema eléctrico, nada más, para cerrar el tema de los avales. Sí. Don Boris tiene la posición de que los avales solo deberían de tener 2 requisitos, digamos. Uno, que la empresa estuviera operando a 2019, es decir, que tuviera un cierre en 2019, que estuviera pagando Hacienda y que estuviera pagando caja al 31 de diciembre de 2019. Para don Boris esos son los únicos requisitos que debería tener el aval. Don Rubén, ¿usted está de acuerdo con eso o no? Bueno, van a haber 3 requisitos. Ok. Es que usted tenga un buen récord pre-COVID. Es el primero. El segundo, que usted tenga un flujo de caja viable, porque no se trata de regalarle el dinero. Una proyección de flujo de caja. Exacto, viable, ¿verdad? Entendiendo que el préstamo se va a hacer con 3 años de gracia y con 15 años para pagar en cuota escalonada, de manera que usted al principio puede pagar menos y conforme va pasando el tiempo va pagando más, o depende de su estacionalidad de operación, ¿verdad? En otras palabras, un flujo viable en el transcurso del tiempo, lo que le permite a la empresa poder tener ese flujo viable, ¿verdad? Y el tercer requisito es un compromiso de mantener el empleo que usted tenga al momento de recibir el aval. Esos son los 3 requisitos. De manera que yo sí tengo fe de que este fondo vaya a servir. Lo que hemos pedido es que este fondo tenga un porcentaje o una cantidad para el sector del turismo, que no nos pongan a competir contra los otros sectores. Y doña Pilar y don Carlos Alvarado nos han dicho que sí. Pero bueno, repito, pero póngale atención a este proyecto. Los miembros que van a conformar esta junta administradora del fondo es Midplan, Make y 2 funcionarios del sector privado, pero son nombrados por el gobierno. Esa es la parte que habría que analizar. El presidente y doña Pilar le dijeron que sí. Sí, en una reunión en donde estábamos
9 representantes de cámaras. Ok, bueno, ojalá, porque últimamente le bajan mucho el piso a doña Pilar, pero ojalá que esta vez se lo respeten, don Rubén. Pero volviendo al tema de la tarifa eléctrica, que sí. Ya voy a ese para cerrar los avales y le doy la palabra a usted, don Rubén. Don Arnoldo, que ha estado callado todo el rato porque don Pedro no le quiso preguntar. ¿Usted está de acuerdo con el tema de los avales? ¿Con cuál posición, don Arnoldo? Yo creo que nosotros, como Cámara de Hoteles, vamos a estar de acuerdo con cualquier ayuda que venga al sector. Eso es lo más sencillo del mundo. Yo lo que veo difícil y es lo que lo que hemos estado impulsando es esa voluntad pública y política que tiene que existir y en este momento está en lo más mínimo. Si no hay voluntad de ellos, no va a pasar nada en este país. ¿Por qué dice que no hay voluntad política? Porque la magnitud del problema que tenemos es mucho más grande que las soluciones que se nos han dado. Por ponerlo de un ejemplo, el parque empresarial de hoteles y de industria turística en el país ya existe, ya el problema está aquí. Entonces tenemos que buscarle realmente una solución a eso. Cuando nos tratamos de comparar o vemos qué han ido haciendo otros países, de eliminar IVAs, de llegar y poner menos requisitos de entrada, de que la tasa de interés que tal vez tiene es de 1 o 2%, que el plazo del crédito son 20, 30 años, y nosotros estamos aquí al doble de tasa y a la mitad del tiempo, ya empezamos a perder esa competitividad. Entonces ahí yo estoy muy de acuerdo con don Pedro, que hablaba antes. Hay que revisar los costos de este país en todo, en todos los energéticos, la gasolina, el agua, la luz, todo tiene que venir a cambiar, si no, no vamos a salir de esta crisis. Todavía las ayudas que están dando no han llegado al nivel de ayuda que se dio en el 2008-2009, y la crisis es mucho peor. Entonces tenemos que entender que si costó salir del 2008, imagínate lo que vamos a durar ahora. Don Boris. Sí, echa la ley, echa la trampa. Don Rubén dijo 3 condiciones, ¿verdad? Y las 3 condiciones, ¿verdad? Que sea un sitio que haya rendido Hacienda, que haya tenido una ganancia por lo menos, que no esté perdiendo dinero, que sea un sitio que tenga empleados, tampoco tengo problema, y que lo hagan por la caja. Y la tercera condición, don Rubén, ¿cuál fue la que usted dijo? Porque ahí es donde está la trampa. El flujo viable. El flujo viable no, el flujo viable es hacia el futuro. Estamos hablando de si fue una empresa que operó bien hacia el pasado. Entonces, acuérdense que solamente los MIPYMES turísticos, son el 84%, vinieron teniendo problemas desde el 2010. Por lo tanto, aquellos MIPYMES que estamos ya pagando Hacienda, la cual yo le doy gracias a Dios, créanme o no, de poder pagar Hacienda y tener todos los empleados que tenían. Si yo miro hacia el pasado y miro si fue una empresa viable, la respuesta dirían es que no. Echa la trampa, echa la ley, echa la trampa. Ahí es donde está la trampa. La trampa que dice es a quiénes le damos y a quiénes no le damos. No son leyes objetivas. La ley tiene que ser enteramente objetiva, y como matemático yo me siento y yo digo, una ley si no es objetiva no es una ley. Lo que eso es un plato de babas para analizarla subjetivamente y darle préstamos a aquellos que me interesan y no a aquellos que no. Por lo tanto, el análisis tiene que ser estricto. Y para ser estricto es, ¿esta empresa ganó dinero en el 2017, 18 y 19, sí o no? ¿Esta empresa pagó su caja el 17, 18 y 19 o el último año, sí o no? Y si lo hizo, se acabaron las condiciones. No es que si déjeme ver si el año pasado pues no cumplió con la caja y por lo tanto, qué lío, no es una empresa viable. Esto de empresa viable es la gran trampa. Y si vamos a caer en esas, les reitero, fírmenlo ya. Yo se lo firmo con todo gusto y les apuesto $1,000 a cada uno de ustedes que esa ley no va a servir para nada. Pero antes de pasar al tema eléctrico, digo, ¿cómo van a luchar por eso si no están de acuerdo? Bueno, me parece que estamos de acuerdo casi en todo lo que se ha dicho. Casi en todo, casi en todo, sí. Casi en todo, sí, pero imagínense que yo sea ejecutivo y les diga, bueno, les ofrezco estas 3 condiciones. Don Boris, usted va a decir, yo les firmo que eso no sirve. Y don Rubén va a decir, no, yo creo que les vamos a dar el chance. Entonces, digamos, eso genera un ruido en la negociación de estas cosas.
¿Cómo hacemos para ponerse de acuerdo? Mire, yo le voy a ser sincero. Si se pasa como dice con Don Acon, yo no tengo problema, yo no voy a estar incluido, pero a mí no me importa porque no lo necesito realmente. Pero estoy luchando básicamente por el montón de MIPYMES que sí les va a ir mal con esa alternativa, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de decir que si el gobierno dé lo que dé, yo doy las gracias por la empresa, por la industria, porque toda la industria necesita la ayuda, como lo dijo Arnoldo. Necesitamos la ayuda que nos den de donde salgan y como salgan. Ahora, si es sincera o no la ayuda, eso es lo que yo pretendo sacar aquí desde el punto de vista de mi objetividad. Don Rubén, ¿usted no cree que ese tercer requisito excluya a las MIPYMES? Vamos a ver, don Randall, entendamos que aquí lo que el gobierno está haciendo es siendo fiador, es un aval. Los dineros que van a, digamos, colocarse son los dineros de los bancos. No es el dinero de este préstamo que es de $300 millones. En la forma que está estructurado este gran fondo de avales de cartera, permite avalar hasta $3,000 millones. Pero eso es dinero de los bancos. Entonces yo puedo entender que un banco tenga que asegurarse que va a haber un repago. Y básicamente pues están flexibilizando, yo digo, bien las condiciones. Si usted está, digamos, en una situación razonablemente buena pre-COVID, no tiene que ser excelente, ¿verdad? Aquí se va a manejar 3 criterios. El que tiene, digamos, grado excelente, el que tiene grado regular y el 3 que no va a tener acceso. ¿Por qué? Porque es dinero de los bancos que al final de cuentas es dinero de los ahorrantes, ¿verdad? No es dinero de los bancos. Entonces, tampoco podemos pretender que los bancos presten sin tener alguna expectativa de repago. Entonces, yo coincido en que ojalá pudiéramos ayudarle a todos, ojalá pudiéramos ayudarle especialmente a todas las pymes. Pero si uno es realista, uno tiene que entender que el que presta requiere que haya alguna posibilidad de recuperar el préstamo. Con el aval del gobierno de un 80%, yo espero que el banco asuma el 20%, pero lo asume esperando que se pueda cobrar. Si no hay ese flujo de caja viable, en 15 años, con 2, 3 años de gracia, pues, don Randall, yo me pongo en el lugar de los bancos. ¿Cómo yo le voy a pedir que aprueben eso cuando es dinero de los ahorrantes, ¿verdad? Claro, Entonces, usted entiende entonces que sí excluye un sector, pero no hay otra, según su posición. Exactamente. Ok, vamos al tema eléctrico. A mí me paró el pelo, don Arnoldo, además, empiezo con usted en el tema eléctrico por si quiere agregar algo. De esto, para mí me paró el pelo. ¿Cómo es posible que les cobren a tarifa máxima? Yo le puedo explicar con un ejemplo que se nos va el tiempo, ¿verdad? Si no se pelean usted y don Arnoldo, todo bien. La tarifa comercial, que es la que aplica para los hoteles y los restaurantes, dice que si usted consume 3,000 kilowatts o menos por periodo, ¿verdad? Un mes, usted paga una tarifa, y si usted quiere lo va apuntando, don Randall, de 116.15 por kilowatt. O sea que si usted consume en un periodo 3,000 kilowatts o menos, usted tiene esa tarifa. ¿Qué significa? Que usted va a pagar por esos 3,000, 348,450 colones. Pero si usted se pasa de los 3,000, usted pasa a lo que llaman máxima demanda, en donde le hacen un cobro por la energía y un cobro por la potencia. Entonces, asumamos un ejemplo que usted tenga un consumo de 6,000 al mes. Eso significa que le van a cobrar a usted por el costo de la energía un costo menor. En vez de 116.15 le van a cobrar 69 colones con 50. Por los 6,000 kilowatts, eso da un valor de 417,000 colones por ese periodo. Sin embargo, le cobran un cargo por potencia o por carga, como usted lo quiera llamar. ¿Y en qué consiste ese cargo? Ese costo se lo calculan evaluando todo el consumo durante el mes, en donde durante 15 minutos tuvo el pico más alto. En 15 minutos que usted encendió todos los equipos de un hotel, en cualquier momento del mes, ese pico es el que le van a cobrar.
Entonces, si usted tiene un consumo de 6.000 kilowatts en un mes y usted lo divide entre 30 días, significa que en promedio usted tiene 200 kilowatts por día de consumo, ¿verdad? Pero como estamos diciendo, hay días que usted gasta poquito, hay días que usted gasta mucho. En un fin de semana en que usted tiene todo el hotel operando, todas las habitaciones, aires acondicionados, restaurantes, iluminación, lavandería, piscina, etcétera, usted puede triplicar el consumo promedio, o sea, llegar a 600. En un periodo de 15 minutos, ni siquiera tiene que ser en un día. Cada 15 minutos los medidores van marcando esos picos. Así hacen todos los medidores de máxima demanda. Entonces, si usted tiene 600, por decir algo, ¿verdad? 600, esos 600 hay que multiplicarlo por 11.488.55. 11.488.55. Entonces, eso da 6.893.130 más los 417 que habíamos hablado, usted paga 7.310.130 a pesar de que tuvo el hotel casi vacío, pero un día se le ocurrió llevar el pico a 600. Entonces mejor no abro el hotel. Ese es el detalle. Que si usted analiza esto, mejor no abro el hotel. Sí, no, porque voy a abrirlo un sábado y un domingo solo y únicamente para pagar la tarifa eléctrica y voy a quedar debiendo, don Arnoldo. Así Correcto. Ese es el tema. Don Arnoldo. Nada más, ahí para corregirle una cosa, don Randall, eso el sábado y el domingo no aplica la máxima demanda, pero al final no importa porque cualquier otro día de la semana, el viernes, si fue el día que llegó la gente al hotel, entonces ya se lo aplicaron. No aplica, perdón, en periodo pico. Para volverme al tema de los avales, a mí hay que entender que no todas las empresas que estaban bien pre-COVID van a estar bien post-COVID, porque los mercados van a cambiar. Muchos de los hoteles de Costa Rica tienen de mercado meta la gente de tercera edad, que tal vez es la gente que en este momento se está muriendo o está teniendo miedo, etcétera. Entonces van a cambiar. Yo siento que va a haber un antes y un después en esto. ¿Qué me preocupa a mí de los bancos? Que todo lo que vayamos a presentar queda a percepción del analista o de la persona que le esté recibiendo usted los papeles. Entonces, si el flujo de caja, usted se lo trata de hacer realista y llega y le dice que el próximo año, con una encuesta que hicimos en la Cámara de Hoteles, no va a haber mayor ocupación que un 30%, yo presento eso y me dice, usted está quebrado, está loco. Entonces, en ese momento ya te excluyeron, pero usted está tratando de ser realista. Pero si ellos no te compran lo que les estás entregando, entonces está fuera de eso. Lo que explicaba don Rubén de la electricidad exactamente es eso. Eso pasa, digamos, ahora en agosto, con el Día de la Madre, por poner un ejemplo. Entonces todos los días del mes venimos un 5% de ocupación, por decir un número, y el Día de la Madre nos fue súper bien y dijimos, qué bien, pegamos un 100, pero la electricidad nos la van a cobrar como que si todos los días hubiéramos estado al 100%. Y los montos no son bajos. O sea, si usted ve los números que hizo Rubén ahí rápido, de una vez brincas a 7 millones, 10 millones. Claro. Son altísimos. Entonces, por la situación actual que estamos viviendo, la tarifa o el costo de la electricidad no va proporcional a la ocupación que está teniendo el hotel. Después... Perdón, don Arnoldo. Ya me interrumpí, sí. Y le dio un lagunazo, don Arnoldo, discúlpeme. No hay problema. Una cosa que lo que les decía decir, aquí hay que entender que hay dos partes, que es, en Costa Rica tal vez tenemos dos problemas. Uno va a ser el precio de la electricidad y el segundo es cómo la cobramos. Entonces, yo siento que hay que abordar los dos. En Costa Rica, según un estudio de la empresa de eléctrica de Perú, Costa Rica está de 11º país con electricidad más cara de 14. O sea, nosotros estamos en la cola. Entonces, ya en el tema del precio, estamos carísimos. Y si nos vamos a cómo la cobramos y buscamos esa máxima demanda, estamos peor. Bueno, pero yo les tengo, don Boris, les tengo la solución, es facilísimo. Ahí vayan a la RECEP. Nada más, van a la RECEP, plantean esto, don Boris,
Y listo, en 2 semanas lo tienen arreglado, don Boris. Pero muchas gracias por el optimismo, pero no es cierto. La última. Estás equivocado. ¿Quién me está hablando? Don Arnoldo. Don Boris, ya le doy la palabra. Don Arnoldo, dígame. No, que una vez aprovecho para darle las gracias a don Pedro Muñoz, porque dentro de toda esta matráfula existía una multa por no consumir la cantidad de kilowatts que le habías contratado al ICE o a la compañía eléctrica por el año. Entonces, por un pleitillo que se echó Pedro Muñoz ahí, logró quitar que esa multa no existiera. Entonces, los que estaban cerrados iban a llegar a fin de año y les iban a decir, señor, disculpe, usted no consumió lo que usted me dijo que iba a consumir. Entonces, ese día le iba a llegar un recibo totalmente fuera de claro. Entiendo eso, pero en Facebook nos están diciendo, bueno, es que la instalación que tienen que hacer las empresas proveedoras depende del máximo consumo que ustedes tengan, y como no se puede estar cambiando de día a día, eso es lo que nos dicen en Facebook. Don Boris, adelante. No, eso no es cierto, eso era cierto. En el 2007 eso era cierto, en el 2007 se cambió y teníamos bajo consumo y alto consumo. El bajo consumo era durante la temporada baja, ¿verdad? Porque se podría vivir con energía hidroeléctrica en el país alrededor del 2009-2008. Sin embargo, después entró don Herrero y don Herrero lo cambió y lo convirtió en demanda, en esta formulita terrible. Como matemático te digo que es una mentira y una estafa, así de fácil. Aún más estoy buscando el abogado para colocar la demanda. Te digo lo siguiente, esta nueva fórmula se hizo cuando comenzamos a utilizar energía de hidrocarburos, porque ciertamente en la temporada pico teníamos que prender todas esas máquinas. Esa etapa ya pasó hace rato y continuamos cobrando como que si estuviéramos utilizando energía de hidrocarburos, y no es cierto. Como si estuviéramos quemando diésel para darle la electricidad que ustedes necesitan. Y eso es mentira. Por lo tanto, esa fórmula es 100% falsa. Entonces, ARECEP, cuando se enteraron, cuando yo planteé la situación mía, porque yo cerré el hotel y yo la cerré por el ICE, punto, ¿verdad? Yo le debo al ICE $15,000 que no le voy a pagar, y no me voy a sentar ahí y voy a mantener un hotel abierto para que me cobren $7,000 mensuales por 6 días al mes, ¿verdad? Entonces, lo que el ICE hizo también fue otro truco. Agarraron y dijeron, con la demanda del AE, como este año tienen razón que la demanda no se puede calcular de esa manera, entonces calculemos la demanda con respecto al 2019. Entonces veamos a marzo del 2019 la relación entre energía y demanda, y esa llevémosla al presente. Usted no tiene idea de lo miserable que es esa fórmula, ¿verdad? Esa fórmula es ficticia, número uno, porque no hay ninguna demanda que se requiere en el país. Para ser sincero, estamos botando energía al basurero porque no tenemos el consumo mínimo. Y segundo, estamos vendiendo energía a la mitad del precio hacia el exterior que a nuestras empresas que requieren una baja para poder tener empleados, por Dios. Yo tengo dos alternativas: o tengo empleados o le pago al ICE. Es igual que lo que yo le dije al... ¿Quién pidió? Pedro, yo quiero contarles, porque siento que el tiempo se nos va, que yo le solicité a ARECEP un cambio desde hace semanas. Apenas colguemos ahora, yo te voy a pasar la solicitud que yo le hice a ARECEP, y este tema ARECEP todavía no lo ha resuelto. Entonces, efectivamente, vos tenés razón, este es un tema que depende de ARECEP, pero no solamente depende de ARECEP, sino que yo hice la solicitud correspondiente desde hace varias semanas. Se me va en este momento la fecha de la carta, pero yo te la paso ahora por WhatsApp. Ok, vamos estableciendo, porque efectivamente, digo, el tiempo, aunque Matiste sea muy largo, el tiempo se hace muy corto cuando el programa está muy interesante. Ok, un sector que don Boris encabeza hoy en la mesa, dice, por ejemplo, en el tema de los avales, por favor, que sean solo esos 2 requisitos que señaló. El otro punto importante que ustedes buscan, y me parece que en eso sí hay un consenso en todos los detalles, es que se cambie la fórmula en la que se calcula la electricidad. Pero también he escuchado, en Estados Unidos se da una situación que se llama los bonos de servicio, ¿no? Es decir, se le da a las empresas, don
y a las personas, don Boris, y de alguna manera, digamos, el Estado sale de frente. Entiendo que no tenemos la economía de Estados Unidos, pero podríamos adaptar una idea parecida. Correcto, esa se la he sugerido yo a varios ministros del Consejo de Gobierno. Básicamente nosotros no tenemos dinero, no tenemos la máquina de hacer dólares, pero sí tenemos la máquina de sacar energía y agua. Y esa es gratuita, al fin de cuentas. Esa podemos producir todo lo que nos dé la gana. Entonces, ¿por qué no utilizamos, en lugar de pagar al agua y pagar la electricidad, guardemos ese dinero, sellémoslo contra la caja? Si la caja dice que tenemos 30 empleados y estamos pagando a la caja tanto, en lugar de tener que gastar ese dinero para los servicios, utilicemos ese bono que nos entregaría la caja para pagar los servicios eléctricos y de agua. La deuda le queda al gobierno de Costa Rica pagárselo al ICE. Y esa es facilísima de arreglar, porque la asamblea del ICE es el Consejo de Gobierno. Por lo tanto, si la asamblea del ICE dice estamos dispuestos a recibir los bonos por el pago de empleados y de caja, lo pueden hacer ellos mismos sin ARECEP ni más nada. No pueden arreglar la fórmula porque ARECEP es el regulador, pero sí pueden, el Consejo de Gobierno como asamblea total del ICE, decir, nosotros estamos dispuestos a aceptar. Si tú nos demuestras que has pagado a 10 empleados y la caja de esos 10 empleados, a que de ese monto que pagaste este mes se lo deduzca a tu energía eléctrica. Y nosotros, gobierno, le pasamos un crédito o una deuda, ¿verdad?, en lugar de pasar por deudas exteriores que nos van a terminar destruyendo la economía. Don Rubén, ¿a ustedes qué les parece esta idea? Bueno, esa es una idea que hemos estado discutiendo don Boris y yo, y la vamos a analizar y tratar de impulsarla. Toda propuesta que le ayude al sector del turismo a salir adelante, pues tenemos que apoyarla, sin duda alguna. Pero, Randall, yo quisiera, vamos a ver, agregar 2 temas más. El ICE nos cobra las tarifas más altas eléctricas de toda la región y debemos preguntarnos por qué. Una de las cosas que he encontrado es que el ICE, y lo ha dicho más de una vez don Rodrigo Chávez, el exministro, utiliza un sistema contable que hace que una inversión, diga usted una represa, saca un préstamo a 10 años, por decir algo, a una tasa de interés alta, y el proyecto que se paga en 10 años se lo cobran al usuario en una tarifa calculada a 10 años, aunque la vida útil del proyecto tenga 50 años. Entonces a nosotros digan por un tema contable. Eso es lo primero que me gustaría aclarar. Creo que ahí hay trabajo por hacer para que las tarifas se reduzcan. El segundo tema es de las personas que estaban oyéndonos comentó ahí a través de Facebook, una persona, en que es cierto, el ICE tiene que hacer una inversión para llevarnos la corriente, la potencia que a nosotros necesitamos. Si yo voy a montar una sodita, es requerida una instalación. Si yo voy a montar un motel de 100 habitaciones, se requiere otro. Eso es cierto. Pero ya en este momento esa inversión está hecha. Entonces no debería ser parte de la ecuación. Y acordémonos que estamos en una situación de emergencia. Entonces yo creo que eso no viene al caso. Aunque es cierto que el ICE incurre en una mayor inversión para llevarnos la electricidad a un hotel que para una sodita, ya en este momento esa inversión ya está hundida, como llamamos los que trabajamos y manejamos números. Aprovecho que usted mencionó a ARECEP. Nosotros estamos solicitando una reunión con ARECEP para plantear una solución. O sea, aquí hay un problema, pero más que señalar el problema, queremos plantear una solución. Y en el ejemplo que yo le estaba dando, de que consumimos 6.000 kilowatts en el mes
y hay un pico de 600 y nos lleva la factura a más de 7 millones, lo que no ocurre, y esto habría que discutirlo, en vez de cobrarnos el pico, que nos cobren el promedio del consumo. En otras palabras, 6.000 kilowatts que yo consumí en el mes, lo divido entre 30 y me da 200. Sí, perdón mi ignorancia, Rubén, pero ¿por qué no les cobran el consumo? Más nada. No, si cobran el consumo, cobran la energía más el cargo por potencia. No, por supuesto que sí, pero a lo que me refiero es, el que definan una tarifa que englobe todo y que les cobren el consumo. Bueno, si hicieran eso, por los 6.000 kilowatts a 116.15 pagaríamos 696,000 pesos. Pero bueno, no, ese es como el plan A, ¿verdad? Ojalá que no eso. El plan B es que en vez de cobrarnos el pico, nos cobren el promedio. O sea, 6.000 kilowatts entre 30 días serían 200 en vez de los 600. Si nos cobran ese promedio, pagaríamos por la potencia 2.297.000. Y eso llevaría la factura a 2.714.000 en vez de los 7.310.000. Y yo creo que ahí tendríamos una, propuesta intermedia. No cobrarnos solamente el consumo, también que nos cobren un cargo por la potencia, pero que la potencia sea no en base al pico, sino al promedio de la potencia del mes. De esa manera creo que tendríamos una propuesta razonable para todos. Don Arnoldo, ya voy, don Boris, don Arnoldo. Lo que decía ahorita don Rubén es que efectivamente el ICE no aplica las normas NIF. O sea, ellos se las brincan, que ninguna empresa privada puede brincárselas, pero ellos se las están brincando. Ya se había planteado eso, don Rubén, creo que en la última carta que había pasado, porque esto tiene rato de la CCH de estarlo peleando, a ver si nos daban alguna solución. Nosotros realmente buscamos que se elimine totalmente el rubro de máxima demanda por al menos este año y cuidado del otro, o sea, que se elimine y ya en el camino empecemos a buscar la solución real que va a tener. Como le decía antes, ocupamos que lo que se vaya a hacer sea totalmente diferente y sea acorde con la crisis que estamos viviendo. E igual hay que revisar todas las instituciones eléctricas para ver cómo bajamos los costos de las planillas, los pluses, etc. Don Boris. Les voy a leer aquí una cosita que me puso el abogado mío, ¿verdad? Y que me la mandó muy interesante. Estamos en una situación que no hemos estado nunca y por lo tanto la ARECEP no tiene realmente forma alguna de medir la demanda, la esto, la otra. Entonces sale con esta nueva fórmula midiendo lo del año pasado para prorratearlo a lo presente. Eso quiere decir que la ley que se redactó y el reglamento que se redactó tiene, como todas las leyes, la discrecionalidad, ¿verdad? Para poder moverse cuando ocurren cosas que sean diferentes a lo normal. Este es un evento de discrecionalidad, más no es un momento de arbitrariedad, que es en la que ha entrado el ARECEP con el ICE. O sea, el ARECEP y el ICE vieron, esta situación es diferente a las normales. Todos estamos de acuerdo. ¿Cómo lo arreglamos? Vamos a la última vez que nosotros hicimos esto el año pasado y lo que usted pagó el año pasado se lo vamos a prorratear para que lo pague este año de acuerdo a su consumo. Eso me redujo a mí, cuando hice mis cálculos, aproximadamente un 13% en la demanda. Pero yo caí un 90% en la cantidad de huéspedes que tuve. Aquí hay un error, o sea, nuevamente, hay una arbitrariedad dentro de esa discrecionalidad, ¿ok? No está ese rango de arbitrariedad no existe en ninguna ley de este país. Por lo tanto, hay que tener claro que para subsanar este problema hay solamente un poder que tiene el deber de subsanar la arbitrariedad, y ese poder es la Asamblea del ICE. Yo tengo toda la fe y yo no tengo ningún problema con el Consejo de Gobierno. Hay muchísimos de ellos que son muy amigos míos y les tengo muchísimo aprecio. Y esto no es un pleito, esto es salvar empleos.
esto es salvar empleos. Y si la discrecionalidad la puede tener enteramente la Asamblea del ICE, entonces no deberíamos de estar peleando con el ICE. No, aquí hay que pelear con ninguno, hay que hablar más bien con una sola persona, con un solo grupo. Y ese grupo es el Consejo de Gobierno, que tiene en sus manos la solución para un problema tan sencillo como es este. Claro, lo que pasa es que el Consejo de Gobierno está tremendamente dividido entre unas y otras posiciones, don Pedro, y eso es lo que hace más complicado en este instante pedirle medidas al Poder Ejecutivo, porque uno va y le pide medidas al ministro de Turismo, por ejemplo, él le da algunas, pero después llega a la mesa de todas las mañanas y resulta que uno no sabe si le hacen caso, si no, si le dan la palabra, si no, porque finalmente, y yo creo que ya hay que aceptarlo y que es momento de que el Poder Ejecutivo lo acepte, ha tomado todas las decisiones basado únicamente en temas de salud, don Pedro. En efecto, y se le olvida al gobierno, al Poder Ejecutivo, que para proteger la salud también hay que proteger la economía. No se puede proteger la salud sin proteger la economía. Y ahí es donde vemos ahora cómo la caja tiene una gran deuda, no tiene suficientes ingresos porque simplemente no le están llegando los ingresos para pagar los gastos. Esto es un problema político que tiene que resolver el presidente de la República con liderazgo. Y quien está faltando en ese liderazgo es el presidente de la República. Por cierto, yo le acabo de enviar a su WhatsApp, Randall, la carta que yo le crucé a Arecep desde el 16 de junio. Hace más de 2 meses, prácticamente 2 meses y medio. Y este tema de la potencia no ha sido resuelto por Arecep. Así que la gestión la hicimos oportunamente desde el 16 de junio y lo que hace falta es liderazgo por parte del presidente de la República. Pero ni se Señor. Ni se le han respondido. Han ido respondiendo por partes. Por ejemplo, lo que explicó Arnoldo Becci, ya quitaron la multa que había. El punto 5, si la memoria no me falla, es el tema de la potencia. Ese es el que no han resuelto todavía. Han resuelto algunas partes favorablemente, pero el punto de la potencia está sin resolver. Sí, es tremendamente complicado. Yo sé que hoy estábamos viendo, digamos, cómo abordar ese tema, por ejemplo, de la energía, del tema de los fondos de avales, pero hay un tema que yo no puedo dejar pasar y es el tema de las fronteras. Vean, un día de esos alguien me dijo, y la verdad que yo terminé diciendo, pucha, tienen razón. Me dijo, mira, Randall, si vos agarras el carro en ese instante y te vas al aeropuerto, entonces me bajo ahí, dejo el carro en el parqueo carísimo y paso y llego ahí y me doy un par de vueltas, yo genero más riesgo de contagiar el COVID. ¿Saben por qué? Porque yo no tengo idea si tengo COVID o no tengo ningún síntoma, pero tampoco tengo ninguna prueba PCR que me diga, no, Randall, usted no tiene COVID. Realmente no tengo nada, es una lotería y me voy para allá. Si viene un turista de alguna de las áreas cerradas de Estados Unidos con una PCR que dice que no tiene COVID, es mucho más seguro que venga él de cualquiera de esos, de Los Ángeles, por ejemplo, a que yo vaya a parquearme en el aeropuerto afuera. Y eso a mí me parece, yo sigo sin entenderlo, porque además me parece que les hace un enorme daño a ustedes. De los 600 turistas que han entrado hasta este instante, no hay uno solo que haya activado el seguro por COVID. Don Boris me levantó la mano. Sí, quería darles un ejemplo personal. Yo el 15 de septiembre tengo ticket para ir a Miami, ida por vuelta, porque tengo que ir a firmar unos documentos. Y resulta que hay pocas veces en la vida que le doy gracias a Dios por ser viejo, ¿verdad? Pero como tengo 68 años, me puedo hacer ese examen rápido de 15 minutos en Miami, en 2 sitios de toda la ciudad. Y tengo que hacer cola y cuando se acaban cada día se acabaron. O sea que si yo tengo que venir a Costa Rica para hacerme esa prueba, más vale que sea viejo, ¿ok? Y que esté dispuesto a perder 1 o 2 días en cola para poderme hacer esas pruebas de 15 minutos. En tantas palabras, cuando yo me enteré de eso, yo dije, la verdad es que todo es absurdo y hay algo todavía que es más importante, ¿verdad? Y que doña Day, de la señora,
los Estados Unidos, ¿verdad? Es muy importante que se entienda que Estados Unidos es un país. Ustedes se imaginan si le hubiéramos dicho a España, a propósito, pueden venir los catalanes, pero no los madrileños. Dígame, ¿qué madrileño va a venir después de que se acabe esto a Costa Rica porque prefirieron a los catalanes? Bueno, los Estados Unidos son algo como eso, son un conjunto de 50 países. No me vas a decir que vas a permitir los del noreste de los Estados Unidos y no vas a permitir los del sur. O sea... No se lo voy a decir porque ya pasó. Sí, porque es realmente una violación internacional de los derechos de Estados Unidos como país. Yo no le voy a decir, los Estados Unidos no nos dicen a nosotros, mira, no pueden venir los de Pavas. Si son de Escazú sí, pero de Pavas no. Qué absurdo, ¿verdad? Qué absurdo. Y la validez... Sería grave. El problema es que la validez, don Rubén, de las pruebas es igual. O sea, es decir, una persona que venga de Los Ángeles, de California, de Houston, de Nueva York o de New Jersey, la prueba es la misma. O sea, es decir, viene igual negativo. Y entonces yo he visto que realmente la medida ha estado un poco vacilante, don Rubén, usted no me lo podrá negar, pero el primer día que abrimos las fronteras, el día que anunciamos las fronteras, todos estábamos listos y las cámaras estaban listos para escuchar Estados Unidos en la lista de apertura. 10 minutos antes, para sorpresa de un montón de gente, entre ellos los ministros, el ministro de Salud dijo, no, Estados Unidos no. 10 minutos antes de la conferencia, y usted sabe, don Rubén, que fue así. Es decir, ha habido una vacilación muy complicada, pero sobre todo muy poco argumentada de por qué mantenemos esas restricciones que los están matando, don Rubén. Sí es, y si a eso le agregamos, don Randall, que para las fronteras terrestres no hay este tipo de requisitos, y por un tema económico que yo entiendo y me alegra, por un tema económico para la cosecha del café, para la cosecha de la caña, se va a permitir la entrada vía terrestre de trabajadores que vienen a ayudar en la recolección. Lo que yo no acepto es que por un tema económico no se le dé ese mismo tratamiento al turismo. El turismo requiere que vengan los turistas. Si hacemos un cálculo rápido, nosotros hemos estimado que este año no van a llegar ni 25,000 turistas en lo que queda del año. Necesitamos abrir las fronteras y con una prueba PCR negativa, con la póliza de gastos de hospitalización y hospedaje y el formulario del Ministerio de Salud, yo creo que el riesgo es sumamente bajo. Así que eso era otra de las medidas que yo mencionaba al principio. Necesitamos que nos den esa oportunidad de que los turistas entren para que el sector se pueda reactivar. De lo contrario, ayuda económica y tal vez reducciones de costos no va a ser suficiente. Así es. Sin reducción de costos, con restricción vehicular, con manejo irracional y contradictorio en las fronteras, de nada nos va a servir el fondo de avales. El fondo de avales va a funcionar si existen las condiciones para poder trabajar. Sin las condiciones para trabajar no vamos a salir, Randall. Para mí esa es la conclusión y por eso yo he insistido. Desde marzo, a usted le consta, yo insistí con el tema de las pruebas y ahora más recientemente, a usted le consta, yo he insistido con el tema de la absurda restricción vehicular y de que de nada sirve traer turistas si no pueden ir a la playa. Todavía seguimos con horario cerrado de la playa. Es decir, claro, el ambiente que existe en Costa Rica no es proclive para trabajar, no es proclive para producir, y eso es lo que nos tiene de rodillas. Y el ridículo de las pruebas de Israel. Don Arnoldo, quería agregar algo al tema de la apertura de las fronteras, de las fronteras aéreas, digamos, que a mí realmente, porque aquí alguien dice, pero es que Anaida Hidalgo dice, depende de los contagios de cada estado. Sí, Anaida, esa es la lectura sencilla, discúlpame, pero una prueba PCR negativa en un estado con muchos contagios o con pocos contagios sigue siendo una prueba PCR negativa, don Arnoldo. Exactamente, don Randall, eso es lo que yo quería aportar. Hay que entender que ya trae la prueba, oficialmente viene limpio,
ahora me acaban de pasar, hay 11 regiones de Estados Unidos que están mejor que Nueva Jersey, que no están incluidas dentro de la apertura, pero están mejor. Entonces, ¿por qué esas regiones no las tenemos abiertas desde el principio? Yo tal vez lo veo como una puerta o una esperanza, como decía el ministro en su momento, pero yo sí creo que esta esperanza hay que abrirle la puerta todas las semanas ya. O sea, yo creo que Estados Unidos, y ya viendo lo que está pasando, la cantidad de turistas, como usted decía, llegamos a 600 turistas ya en 25 días de apertura de fronteras, y es mínimo, no tiene ningún impacto realmente en la economía de los hoteles o de la industria turística del país. Ocupamos, sí hay una cosa importante, donde ellos están yendo, esa propina, ese salonero sí tuvo su día de trabajo. Entonces, estamos tratando de ayudar a todos los empleados, a todos los colaboradores del sector turismo, no tanto a las empresas. Las empresas vamos a tener que seguir peleando por los avales o por la ayuda estatal. Viene también lo que es el precio de la prueba. Como tenemos la limitación de las 48 horas, muchos lugares ya ni siquiera están dando pruebas en 48 horas, entonces ya se les imposibilita. Y si nos vamos ya más adelante a lo que es diciembre, el 25 de diciembre es un viernes, entonces si vos volás el 27, que es domingo, no te puedes hacer la prueba el 25 tampoco, porque está cerrado. En España el sábado y domingo no hacen pruebas COVID privadas. Entonces, después, una prueba que da en 48 horas anda entre 200 y 300 euros. Si la pedís para una semana, anda por los 100. Entonces, la diferencia en costos es abismal. Hay que entender que esto, a veces uno dice, no, pero es que todos los países lo solicitan. Es mentira. Ya México está abierto. República Dominicana está abierto. Y los requisitos de ellos o son mínimos o ya no hay. O sea, simplemente ahorita están pidiendo la prueba. Ya el seguro no está. Hay cositas que creo que tenemos 15 días, digámoslo así, porque yo creo que ya esto es urgente, que lo cambiemos y nos pongamos en la nueva normalidad. Esto va a seguir y vamos a tener que vivir con esto. Pongamos las condiciones. Perdón, una cosa que se me acaba de venir a la cabeza, que yo ya lo he hablado. Si viene un turista sin prueba COVID en el avión, porque se le pasó, bueno, hay que entender que vienen pruebas en hebreo o lo que sea, cuando aterrizó en Costa Rica se dieron cuenta que no se le iban a aceptar. Ya ese turista se montó en el avión, viajó a Costa Rica, y lo que van a hacer es montarlo en el avión de vuelta y lo van a devolver para el país de origen. Entonces yo siento que eso empezamos a restarle valor a la experiencia en Costa Rica, porque inmediatamente no tenemos un laboratorio ahí mismo en el aeropuerto, tenemos una parte de cuarentena, le hacemos la prueba y le damos el resultado, y que pueda venir a disfrutar de Costa Rica. Hay unas pruebas rapidísimas que se parecen a una alcoholemia que viene, mentira, no permite. Por un gazapo de la caja no dejamos entrar esas pruebas que hubieran sido una salvada. Pero, ¿por qué dice gazapo? Porque fue un error horrible de la caja. No autorizaron a tiempo nada, don Pedro. Pero vamos a ver, aquí el tema es si es un gazapo o si es que existe una intención de obstruir y hacer políticas que no tengan sentido. Yo me temo que es lo segundo y yo no acepto que sean simplemente errores inocentes. Y eso de poner, ahora no bastó con poner cantones amarillos y cantones anaranjados en Costa Rica, ahora estamos haciendo estados amarillos y estados anaranjados en los Estados Unidos. Y ahora ya se está... Yo no sé si se dieron cuenta, pero hoy elevaron el cantón de Oriamuno en Cartago alerta naranja. Y entonces le dije a un compañero aquí de la radio que Oriamuno pasó a naranja. Y se lo conté como la gran cosa. Le dije, mira, ¿viste que Oriamuno está en naranja? Y me dijo, ¿y eso qué? Inmediatamente hizo cortocircuito, porque creo que no hay ninguna diferencia en este instante entre un cantón naranja y un cantón amarillo. Me dijo, pero las horas de restricción, y yo, no, son las mismas. Y la de restricción comercial, y yo, no, también son las mismas. O sea, realmente no hay ninguna diferencia en este instante hoy entre alerta amarilla y alerta naranja. Ahorita me voy a meter a revisar porque creo que no hay ninguna diferencia. Las placas. No, ya no. Eso era la semana pasada. Ni siquiera las placas es exactamente igual. La semana pasada, si estabas en naranja, solo podías circular un día en amarillo el resto de los días. Esta semana no importa, es exactamente igual, estar en anaranjado o estar en amarillo hoy. No, pues permítame un segundo, porque si no yo voy a caer en alerta roja, pero financiera, porque tengo que hacer una pausa comercial. Y Randa, me voy a despedir, porque tengo una sesión. Muchas gracias. Y va a darle más importancia a la sesión que a Mati. No, Pedro, gracias. Gracias. Hasta luego. Dios. Que le vaya muy bien, Pedro. Voy a la pausa, regreso. Pero yo creo que es lo más importante ahora.
regreso 30 segundos con cada uno de ustedes, 30 segundos con cada uno de ustedes, y además tienen que escoger la canción en esta pausa comercial con la que nos vamos a despedir. Son las 3:23, nos va a quedar tarde, pero no importa. Vamos a la pausa y volvemos. Tiene muchos tonos, matices. Tarde, gracias por estar con nosotros. Laura Rovira dice: estoy impresionada, Randall, con su gran irresponsabilidad al hacer un programa donde no invita a la contraparte. Laura, es que, digamos, yo hago un programa donde entrevisto y planteo soluciones, no es un debate, y entonces ellos plantean soluciones y en los próximos días vendrá la contraparte. Así se hace los programas interpretativos. Lamento que estés impresionada por eso, Laura. Un saludo. Señores, tienen 30 segundos cada uno, y como don Boris estaba tan ansioso por hablar, voy a empezar con él. Don Boris, tienen sus 30 segundos, adelante. Okay. Primero que todo, Randall, muchísimas gracias, y don Acón, y obvio, y don Beche también, y al diputado también por su amable tiempo. Sí les quería decir que la razón por la cual don Acón y yo diferenciamos en esa parte de cómo es el promedio, cómo se portó esa empresa antes del 2019, es por la siguiente razón. El problema mío ha sido pagar los reembolsos, que son $90,000 hasta el momento en reembolsos en prepago. Los que vienen ahora por las cancelaciones que vamos a tener en Navidad y Año Nuevo, van a dejar que esos $90,000, en el caso mío, con 20 habitaciones, sea un número chiquito. Así que yo lo que quiero saber, ¿verdad?, es cómo podés analizar cuál es una buena empresa o no. Si ha dado dinero para Hacienda y la ha pagado y ha pagado a sus empleados, estamos bien. Pero las más grandes que hayan hecho a lo mejor todo muy bien su trabajo, que son los que tienen el gran turismo de tercera edad y que tuvieron que solicitar reembolsos por cantidades industriales, son las más perjudicadas. Y sin embargo, en esa evaluación que van a hacer por esos avales, no van a lucir como tales. Por eso es que les pido que piensen un poquitito más, porque los reembolsos son la parte negra de la situación. Gracias. Don Boris, muchas gracias a usted. Don Arnoldo, sus 30 segundos. Don Randall, como se lo dije al principio, hay que entender que todo esto requiere voluntad pública y política. El gobierno y sus instituciones tienen en sus manos el futuro de Costa Rica. Las decisiones que ellos tomen para apoyar a la empresa van a marcar totalmente la recuperación que se pueda y vaya a tener en nuestro país. Sin esa voluntad, las empresas van a quebrar, y por ende el país completo. Entonces creo que esto lo tienen que tomar ellos, y tomarlo con la severidad o con la razón posible, y saber que ellos tienen ahí el futuro de nosotros, está en las manos de ellos. Esperemos que las decisiones que tomen sean las correctas. Don Arnoldo, muchas gracias por acompañarnos. Don Rubén, los 30 segundos. Agradecerle a don Randall por la oportunidad. Quiero terminar mencionando que el problema es global. Esta situación del turismo se está viviendo en todo el mundo. Y algunos países han tomado conciencia de la necesidad de apoyar al turismo y mantener la actividad, entendiendo que hay encadenamientos con otros sectores. Si Costa Rica apuesta por el turismo, como esperamos que así lo haga, tiene que tomar conciencia de que tiene que ayudarlo con apoyo financiero, con permitirle la entrada de los turistas y con la reducción de los costos de operación. Esa es la única manera para que el turismo salga adelante de esta crisis y colabore con la reactivación del país. Don Rubén, muchas gracias. Don Boris, muchas gracias. Y don Arnoldo, muchas gracias. Señores, la canción. Don Boris, usted tiene el privilegio. Bueno, yo había pedido Let It Be de los Beatles, porque al fin de cuentas eso es lo que quiere la industria turística nuestra, ¿verdad? Que nos dejen tranquilos y por favor nos ayuden. 3:31. Don Glenn Montero, que está en el Control Master, usted me dice cuando empiece a sonar Let It Be. Me la pone ahí de fondo, esta preciosa canción de los Beatles.
Y bueno, yo los invito a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde, Matices, hablaremos sobre la situación de la vivienda en Costa Rica, que realmente será un programa muy interesante. 3:32, ahí está Let It Be. Hasta luego, feliz tarde.